Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en el capítulo número 2 de este bonito proyecto de Monstruito Amigurumi tejido a crochet paso a paso. Si usted no ha visto el primer capítulo, voy a dejar acá en la pestañita la lista de reproducción completa de este proyecto, así como también lo dejaré abajo en la descripción del video para que en cualquier momento usted pueda cambiar de capítulo. Y en este capítulo número 2, lo que vamos a estar tejiendo es todo el cuerpecito de nuestro monstruo amigurumi. Y los materiales que vamos a ocupar hoy son las diferentes tonalidades de hebras que hayamos elegido, relleno sintético, ganchillo del 2.5 y aguja lanera. Así que no nos tardamos más, vamos directamente al acercamiento y al paso a paso. Y vamos a iniciar primeramente con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Y aquí vamos. Esta será nuestra primera vuelta. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico y ya estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 lo que vamos a estar tejiendo es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son 6. Así que para el final de esta vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Aquí está el primer punto y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, para que al final terminemos con una cantidad de 18 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 4, donde estaremos tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, ponemos el marcador. Ahora viene el segundo y continuamos con el aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos una cantidad de 24 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y estamos listos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta vamos a hacer un cambio de color. Y lo que vamos a estar tejiendo con este nuevo color van a ser 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar ocultando la hebra por dentro del tejido, tanto la nueva como la anterior. Aquí viene el primero. Segundo y tercero.
Y ahora vamos a hacer el aumento. Y así nos continuamos durante toda la vuelta, con 3 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 6. Y en esta vuelta 6 y la vuelta 7, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que estaremos dando las 2 vueltas y nos vemos al final de la vuelta 7. Y vamos a dar inicio a la vuelta 8. Y para esta vuelta 8, primeramente lo que vamos a hacer es un cambio de color. Y una vez que hemos tomado el nuevo color, lo que vamos a estar tejiendo es la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Vamos a dar todas estas vueltas con el mismo color, la vuelta 8, la vuelta 9 y la vuelta 10. Vamos a dar 3 vueltas con este color y nos vemos para el final de la vuelta 10. Mientras seguimos ocultando estas 2 hebras dentro del tejido, así. Nos vemos para el final de la vuelta 10. Y ya estamos listos para la vuelta número 11. Y en esta vuelta número 11, lo que vamos a hacer es un cambio de color. Vamos a introducir el nuevo color, el que sea que usted haya elegido. Y lo que estaremos haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Y ocultamos estas 2 hebras dentro del tejido para que no se vea feo por dentro nuestro amigurumi. Daremos toda esta vuelta y nos vemos para el final de la vuelta 11. Y ya estamos listos para la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo es la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 13. Y en esta vuelta 13 lo que estaremos tejiendo primeramente son 2 puntos bajos. Aquí está el primero, ponemos el marcador. Viene el segundo y luego vamos a continuar con un aumento. Luego de este aumento vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento. Para que cuando lleguemos acá al final nos queden 2 puntitos bajos solitos por tejer, que tejeremos para terminar con una cantidad de 36 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 14. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tenemos el primero, segundo, 3, 4 y 5. Y ahora viene el aumento. Y así nos seguiremos durante toda la vuelta. 5 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 42 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 15. Y lo haremos con un cambio de color. Vamos a introducir el color azul, en mi caso, usted el color que haya elegido, y lo que vamos a estar tejiendo en esta vuelta es primeramente
3 puntos bajos. Aquí viene el primero. Acomodamos y vamos ocultando las 2 hebras por detrás del tejido. Segundo y ahora viene tercero. Luego vamos a hacer un aumento y luego de este aumento vamos a tejer 6 puntos bajos y otro aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta con 6 puntos bajos y un aumento para que al final nos queden 3 puntitos bajos solitos por tejer acá y cerremos con una cantidad total de 48 puntos bajos. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 16. Y lo que haremos en esta vuelta es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 17 y vamos a hacerlo con un cambio de color. Y durante toda esta vuelta 17 y la 18 lo que estaremos haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta 18. Y estamos listos para dar inicio a la vuelta 19 y lo haremos primeramente con un cambio de color. Y lo que vamos a estar tejiendo en esta vuelta 19, 20 y 21 es la misma cantidad de puntadas, que son 48. E iremos ocultando las 2 hebras de hilo dentro del mismo tejido. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 21. Y ya estamos listos para la vuelta 22. Y en esta vuelta 22 lo que vamos a hacer primeramente es un cambio de color. Y después de introducir el nuevo color, vamos a tejer primeramente 3 puntos bajos. Aquí va el primero, siempre ocultando las hebras sobrantes por atrás. 2 y 3. Y ahora vamos a hacer una disminución. Después de esta disminución, continuaremos tejiendo 6 puntos bajos y una disminución. Y así iremos repitiendo durante toda la vuelta, para que al final aquí nos queden 3 puntitos bajos solitos por tejer, que tejeremos para finalizar con una cantidad de 42 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 23. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos y una disminución. Aquí ya llevamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora viene la disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 5 puntos bajos y una disminución, para que al final tengamos un total de 36 puntos bajos. Y nos vemos al final de la vuelta. Y ya estamos listos para la vuelta número 24. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo será 4 puntos bajos y una disminución. Y repetiremos esto durante toda la vuelta
para que al final nos quede un total de 30 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 25. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer primeramente es un cambio de color. Y lo que estaremos tejiendo es 3 puntos bajos y una disminución. Y aquí iniciamos, siempre guardando las hebras por atrás. Aquí está el primer punto, 2 y 3. Y ahora hacemos la disminución. Y así nos seguiremos repitiendo durante toda la vuelta, con 3 puntos bajos y una disminución, para que al final terminemos con una cantidad de 24 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Cuando llegamos al final de la vuelta 25, lo que vamos a proceder es a rellenar nuestro amigurumi. Lo vamos a llenar lo suficiente para que tenga una bonita forma. Y esto, como siempre le digo, es totalmente a gusto. Y este sería un buen momento para el relleno, ya que a partir de ahora se va a cerrar mucho más y va a ser luego más difícil de rellenar. Le vamos dando forma. Y acomodando el relleno para que quede muy bien acomodado. Y ya para la vuelta 26 lo que estaremos haciendo es 2 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a continuar durante toda la vuelta. Y aquí viene la disminución. Y así nos seguiremos durante toda la vuelta para que terminemos con un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 27. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y una disminución. Aquí está el primer punto bajo. Ahorita hacemos la disminución y así nos continuaremos repitiendo durante toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución, para que al final de esta vuelta tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta 28. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 6 disminuciones. Y al final tendremos un total de 6 puntos bajos. Este es el momento que si usted siente que le falta un poquito de rellenito para este final, puede meterlo ahorita porque va a terminar de cerrarse toda la vuelta. Así que nos vemos para el final. Ya al final de la vuelta, lo único que vamos a hacer es un punto raso y cortar nuestra hebra para luego perderla dentro de nuestro amigurumi. La jalamos y la perdemos por dentro y acomodamos. Y ahora vamos a proceder al ensamblado de nuestro monstruito amigurumi. Y vamos a colocar primeramente lo que son los bracitos a los lados del cuerpo.
y lo haré con unas alfileres. Yo lo estoy poniendo a partir de este color más oscurito, pero si a usted le gusta un poquito más abajo, más arriba, siéntase en la libertad de ponerle donde sea más de su agrado. Lo fijamos con unas alfileres y previamente ya he ensartado con el sobrante del bracito una aguja para proceder a costurarle el bracito al cuerpo. Así que pegaremos los dos y regresamos para el siguiente paso. Una vez que quedan listos los bracitos pegados, vamos a proceder a pegar las piernitas. Yo he dejado un poquito más vacío la parte final para que se pueda sentar nuestro monstruito. Y lo vamos a fijar también con alfileres. Volteamos. Vean. Del centro para un lado, alineado, voy a poner la primera piernita. Y la segunda también del centro para el lado opuesto. Ya he preparado previamente la aguja con el hilo sobrante y vamos a costurar directamente al cuerpo. Así que costuramos y nos vemos al final del pegado de las piernas. Y ya estamos listos con las piernitas pegadas y los bracitos. Ahorita vamos a pegar lo que son los ojos. Y como es un monstruito, usted se puede sentir en la libertad de pegarlos por cualquier sitio. Abajo, pegado a su manita, acá como lo he hecho yo, en fin, donde usted le guste más. Lo puede pegar acá o lo puede pegar acá en medio y otro arriba, o incluso hacer 3 ojos y pegarlos en línea. Yo por lo pronto los voy a pegar acá. Y para fijarlos, primero voy a hacerlo con alfileres para luego poderlo costurar acá. Una vez que los tengo donde quiero que queden, voy a proceder a ensartar la aguja y a pegarlo. Así que nos vemos al final con los ojitos ya listos. Y listo, amigos, este ha sido el capítulo 2. Si usted ha tenido alguna duda, déjeme un comentario y con muchísimo gusto estaré dando respuesta. Voy a dejar de este lado la serie completa de este proyecto, todos los capítulos. Y abajo le voy a dejar otro proyecto de un osito amigurumi. De este lado también le dejo para que se suscriba a mi canal y active la campanita para que siempre YouTube le avise de todos mis proyectos. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.